Les vamos a presentar hoy cómo hace el equipo de Acentria SiteBoss con equipo inteligente adicional para medir lo que es tensión de alimentación, frecuencia de red, corriente y potencia. Lo que tenemos acá armado es simplemente un pequeño tablero donde tenemos acá, señalamos donde viene la alimentación de entrada. Acá tenemos una llave para encender y apagar el consumo. Tenemos acá los dos tomas corriente donde tomamos el consumo. Acá hemos conectado esto a un pequeño caloventor. Y acá tenemos el equipo que es un equipo WattNode, que es un equipo inteligente que permite medir los parámetros de la red. Este es un equipo trifásico. Y acá tenemos el transformador de corriente que es de tipo partido, que nos permite poner en el núcleo el cable que va a la alimentación del consumo que queremos medir. Lo que hacemos ahora simplemente es cerramos el transformador de corriente y con esto ya tenemos completamente armado nuestro esquema para poder medir parámetros de alimentación y medición de potencia. El equipo de WattNode tiene en su frente tres sensores, porque es un equipo trifásico, donde en el LED status podemos ver, en este caso el de arriba está encendido, es la fase A, que es donde hemos conectado nuestra alimentación que va hacia la red o hacia el equipo que queremos medir. Aparte cuenta con un sensor, un LED que es un sensor de la comunicación que se va a encender cada tantos segundos, ahí se prendió y se apagó, para señalizar que se está comunicando con el SiteBoss de Acentria. La comunicación con el SiteBoss de Acentria se hace a través de interfase Modbus RS485. En esta bornera de este lado conectamos el transformador de corriente. Nosotros estamos en este momento utilizando uno solo. Y de este lado conectamos la tensión, la fase de tensión de cada uno de las tres fases que queremos medir la tensión. Aparte tenemos la conexión para el neutro y la conexión general para la tierra. Otra característica que tiene es que con estos deep switches que vemos acá podemos darle la dirección que queremos para avisarle o para indicarle al SiteBoss cuál es el número del equipo Modbus con el cual queremos comunicarnos. Vamos a ver en este video cómo hace el SiteBoss 360 junto con equipamiento externo llamado WattNode para hacer monitoreo de un sistema de alimentación. Tenemos acá que se llega a esta pantalla a través del menú de Settings, Device Management, AC Power Monitoring. Y acá tenemos la pantalla donde tenemos en la parte superior 4 columnas. La primera columna es la que dice presente, o sea, donde nos da los valores actuales de medición de los parámetros. Después tenemos la columna donde dice promedio. En esta columna promedio son los valores promedio que tomó durante el periodo de tiempo que se está efectuando el monitoreo. Si se hace un monitoreo continuo, es un promedio continuo sobre las mediciones que va tomando. Después tenemos la columna de valores mínimos y la columna de valores máximos. En cada una de las columnas tenemos lo que es la medición de tensión, la medición de corriente, la medición de frecuencia, potencia real, potencia reactiva aparente, factor de potencia, la energía consumida en el caso que haya parte de la energía sea reactiva, tenemos la energía reactiva y la aparente. Y luego tenemos algunos de los parámetros en caso de que la alimentación sea trifásica, medido para cada una de las fases en particular. Yendo hacia abajo en el menú, nos vamos a encontrar con la configuración general del dispositivo que estamos utilizando para medir,
donde por un lado vamos a habilitar o deshabilitar la medición de parámetros de potencia o parámetros de alimentación. Vamos a poder seleccionar el tipo de dispositivo que estamos usando para medir, lo vamos a asociar a un grupo y le vamos a dar un nombre. El dispositivo vamos a poder decirle por qué puerto de comunicaciones lo estamos conectando al Sidebus, y como los dispositivos de medición de parámetros de red o parámetros de potencia son dispositivos del tipo Modbus o IEEE 485, vamos a seleccionar la dirección que le dimos al dispositivo. Esto viene a colación cuando señalaba yo los deep switch en el frente del wattnode, cuál era la dirección que le dábamos. Esa dirección tiene que coincidir con la dirección que indicamos acá. Como estos dispositivos sensan corriente a través de un transformador de corriente, lo que tenemos que hacer es indicarle cuál es la relación de corriente del transformador. En este caso es un transformador de 100 amperes, y en el tipo de medición de potencia tenemos que indicarle qué tipo de medición estamos haciendo. Acá es donde ponemos si es monofásico, si es trifásico. Esto está explicado en el manual del Sidebus. Y después ya vamos a los parámetros de alarma. El primer parámetro de alarma que vamos a elegir son las alarmas por tensión, que podemos habilitarlo o deshabilitarlo en el checkbox de Enable. Y tenemos, como en otros sistemas, una indicación, una configuración por 5 parámetros. Un parámetro de valor para tensión muy alta, un parámetro para tensión elevada, tensión baja y tensión muy baja. Y en la lista de acciones vamos a indicarle, como habíamos visto en otros videos, qué acción se va a tomar. En este caso, en caso de generarse una alarma, lo voy a enviar al Alarm Manager que tengo configurado en este sistema de medición o de prueba. Después tengo el número de trap, que lo dejo en default, y la clase de alarma. Por ejemplo, yo puse que los casos extremos son alarmas mayores, los casos de elevado y bajo son alarmas menores, y cuando retorna a normal se trata solamente de una alarma de tipo de información. Si vamos bajando en el menú de configuración de monitoreo de los parámetros de potencia o parámetros de red de alimentación, tenemos acá dos campos, uno para medir o indicar las alarmas de corriente y otro para las alarmas de frecuencia. Esto es muy similar a la forma que programamos las alarmas de tensión. O sea, tenemos en cada caso 4 campos de valores, en el caso de la corriente, para corrientes muy altas, bajas y muy bajas, y lo mismo para la frecuencia, donde en cada uno de estos 4 campos, tanto para la corriente como para la frecuencia, podemos poner valores. Tenemos los números de trap por default, o lo que nosotros podemos hacer obviamente es cambiarlo, y después la clase de alarma para los casos de las alarmas de corriente y las alarmas de frecuencia. Si seguimos bajando, tenemos también alarmas de potencia de la misma forma. O sea, yo puedo poner valores muy altos, bajos y muy bajos de potencia, y también valores de alarma para el factor de potencia. En el caso de factor de potencia tenemos solamente alarmas para cuando el factor de potencia es bajo o muy bajo. Recordemos que los factores de potencia, lo ideal sería que el factor de potencia sea muy cercano al número 1. Y luego, por último, tenemos la posibilidad de indicar una alarma si es que el equipo de monitoreo se ha desconectado del Sidebus. O sea, si por algún motivo el equipo inteligente, el wattnode, en este caso estamos utilizando, se desconectó del Sidebus, podemos generar también una alarma. Vamos a ver ahora cómo se ven las alarmas cuando estoy haciendo un monitoreo de una línea de alimentación o de un sistema de alimentación
en el Alarm Manager de Accentria. Como habíamos comentado en un video anterior, el Alarm Manager es un software gratuito que provee Accentria y que se instala en cualquier máquina, en cualquier PC sobre el sistema operativo Windows. Lo que vemos acá es que yo tengo, obviamente esto depende de cómo programé yo las alarmas. Yo tengo acá una alarma por corriente alta, una alarma por corriente muy baja, una alarma por tensión que está muy baja y una alarma por tensión que está alta. Yo lo que tengo conectado ahora al sistema de monitoreo es un caloventor para generar algún tipo de consumo. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando apago el caloventor. Vemos acá que una vez que apagué el caloventor hubo un cambio en el valor de tensión, la tensión subió y ahora me pone que de alto pasó muy alto y la corriente bajó. La corriente bajó a 0 amperes, pues no hay consumo y generó esta alarma. Entonces tengo dos alarmas, la tensión pasó de alta a muy alta y la corriente pasó de un valor digamos alto a un valor extremadamente bajo. Ahora lo que voy a hacer es volver a encender el caloventor y ver qué ocurre. Vemos que encendí el caloventor y ahora, como está programado la alarma en este caso, tengo que la corriente pasó a un valor muy alto y la tensión pasó a un valor bajo. Entonces, de esta forma podemos supervisar todas las alarmas que programamos en los sistemas de supervisión de alimentación en el Alarm Manager de Accentria.